Las 7 diferencias entre Jesús en la Biblia y Jesús en el Corán. Millones de personas creen en Jesús, pero no todos creen en el mismo Jesús. El Jesús que narra la Biblia no es el mismo que presenta el Corán. La Biblia y el Corán hablan de él, lo reconocen y lo honran. Ambos nacen de María, ambos hacen milagros y ambos volverán. Pero hay 7 diferencias clave que separan al Jesús del cristianismo del Jesús en el Islam. 1. Nacimiento de Jesús. Para comprender las diferencias entre el Jesús anunciado en la Biblia y el Jesús, o Isa en árabe, revelado en el Corán, primero debemos retroceder en el tiempo, debemos viajar al tiempo de los profetas. En la Biblia, la historia de Jesús comienza mucho antes de su nacimiento, siglos atrás, en los textos de los profetas. Isaías, 8 siglos antes del nacimiento de Cristo, escribió: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Y no fue solo Isaías, el profeta Miqueas profetizó el lugar exacto donde nacería. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Los profetas no dejaron dudas, anunciaron su linaje, su madre, su ciudad y su misión. Este niño no sería cualquiera, sería el Mesías, el Hijo de Dios, el cumplimiento de una promesa eterna. Ahora bien, ¿y en el Corán también fue profetizado el nacimiento de Jesús? La respuesta es sí, pero de una forma muy distinta. En el Islam, no hay una larga cadena de profetas que anuncian la llegada de Jesús, como en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay un anuncio celestial directo, y dice así, en Sura 3, cuando los ángeles dijeron: «Oh María, Dios te anuncia una palabra de él, su nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María, distinguido en este mundo y en el más allá, y uno de los allegados a Dios». Aquí, Jesús es anunciado como el Mesías, pero no como Dios encarnado. En el Corán, el título Mesías significa ungido, elegido, pero no divino como en el cristianismo. En el Islam, Jesús no fue el cumplimiento de profecías anteriores, porque el verdadero sello de la profecía es Mahoma, mientras que en la Biblia todos los caminos de los profetas apuntan hacia Jesús. En el Corán, los profetas apuntan hacia la unidad absoluta de Allah, y Jesús es uno de ellos, no el destino final. Pero ambas escrituras comparten un punto importante: la anunciación del nacimiento. En Lucas 1 se narra cómo el ángel Gabriel fue enviado a María, una virgen en Nazaret, para decirle: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En el cristianismo, este momento no es solo un anuncio de vida, es la revelación del plan eterno. Dios se haría hombre. Este niño sería el Salvador, el Hijo de Dios. En Sura 19, leemos, y menciona en el libro a María, cuando se apartó de su familia a un lugar hacia el oriente, y se ocultó de ellos tras un velo. Entonces le enviamos a nuestro espíritu, y éste se le apareció como un hombre de apariencia perfecta. Ella dijo: me refugio en el misericordioso contra ti, si es que temes a Dios. Entonces el ángel la tranquiliza y le dice: solo soy un mensajero de tu Señor, para otorgarte un hijo puro. En ambas escrituras, el mensajero celestial es Gabriel y la mujer es María, virgen, pero la interpretación es radicalmente distinta. En la Biblia, el niño será el Hijo del Altísimo, mientras que en el Corán será un siervo puro de Dios, pero no divino. Para los musulmanes, Jesús, o Isa en árabe, fue un nacimiento extraordinario, pero no fue el Hijo de Dios. Fue un profeta, un elegido humano. En cambio, en el cristianismo, ese anuncio no solo revela un nacimiento, sino la encarnación, Dios haciéndose carne. Pero, ¿cómo narran el nacimiento de Jesús la Biblia y el Corán? En la Biblia Jesús nace una oscura noche en Belén. María, agotada por el viaje, da a luz en la humildad más profunda, en un establo, rodeado de animales, y de su madre María y José. Y el cielo no guardó silencio. Los ángeles irrumpieron en el campo, y unos pastores fueron los primeros testigos. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. En el cristianismo, ese nacimiento no fue un simple evento, fue la encarnación de Dios, el Verbo hecho carne, la eternidad entrando en la fragilidad humana.
Ahora, vayamos al Corán, donde el nacimiento de Jesús ocurre en un contexto completamente distinto al que narra la Biblia. Jesús no nace en Belén, ni en un establo, ni rodeado de animales. Nace bajo una palmera, en soledad total. María está sola, sin José, ni pesebre, ni pastores. Y concibió, y se retiró con él a un lugar alejado. Entonces, los dolores de parto la llevaron hasta el tronco de una palmera, y dijo, ojalá hubiese muerto antes de esto, y hubiese sido algo olvidado, completamente olvidado. En el Corán, María está sola, completamente sola, y en su dolor, María expresa desesperación. Pero entonces, Dios interviene. Entonces, una voz la llamó desde debajo de ella. No te entristezcas, tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies, y sacude hacia ti el tronco de la palmera. Caerán sobre ti dátiles frescos y maduros. Come, bebe y alégrate. Aquí no hay testigos, no hay luces en el cielo, no hay canto de ángeles. La escena no es pública, ni gloriosa, ni celebrada por multitudes. Es un milagro íntimo, personal, donde Dios consuela directamente a su sierva, restaurando su fuerza con agua fresca y dátiles caídos de una palmera. El Corán no describe el momento exacto del nacimiento. No se menciona el parto, ni cómo lucía el bebé, ni cómo fue recibido. Lo siguiente que sabemos es que María vuelve al pueblo con el niño en brazos. Y entonces ocurre algo extraordinario, algo que la Biblia no menciona en absoluto. Cuando el pueblo la ve con el recién nacido, la acusan, sospechan y la juzgan. Ella guarda silencio, pero no está sola. Jesús, aún un bebé, habla desde la cuna y dice, yo soy el siervo de Alá. Me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Un recién nacido, hablando con autoridad y defendiendo a su madre, proclamando su misión. En esta escena no hay proclamación de divinidad, pero sí hay claridad de propósito. Jesús es un profeta, un siervo de Dios, enviado con un mensaje. Tanto la Biblia como el Corán tienen un punto en común. Jesús nace de la Virgen María, un milagro sin intervención humana. Pero el nacimiento es completamente diferente. En la Biblia, nace en un sitio real, el pequeño pueblo de Belén, como lo profetizó Miqueas. Jesús nace como el Hijo de Dios, y su nacimiento marca el inicio del cumplimiento de una promesa eterna, mientras que en el Corán no especifica el lugar de nacimiento, pero sí que el alumbramiento sucede bajo una palmera. Jesús nace como un profeta de Alá y recién nacido dice sus primeras palabras dando testimonio como un profeta hablando desde la cuna. Y aquí está la diferencia fundamental entre Jesús en la Biblia y Jesús o Isa en el Corán. 2. ¿Quién es Jesús? La Biblia responde sin rodeos y lo hace desde el primer verso del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En la Biblia, Jesús es el centro, el corazón de todo el relato. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras giran en torno a él. Profetizado por Isaías, anunciado por Gabriel, revelado como el Hijo amado, muerto en una cruz, resucitado al tercer día, y prometido como el Rey que volverá. Jesús no es solo un maestro, no es solo un profeta, es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Salvador, el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. En el cristianismo, Jesús es Dios hecho carne, es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y su propósito no fue solo enseñar, sino redimir. Él no vino a reformar, vino a reconciliar al hombre con Dios, a través de su muerte y resurrección. Pero en el Corán, la respuesta es otra. Jesús o Isa no es Dios, no es hijo de Dios, no es parte de una trinidad. En el Islam, eso sería shirk, asociar compañeros a Alá, y eso es la falta más grave. En el Corán, Isa, hijo de Mariam, es uno de los profetas más grandes, nacido de forma milagrosa, puro desde el vientre. Dios lo formó sin intervención humana, pero dejó claro que no era su hijo, ni parte de él. Es indigno de Alá tener un hijo, glorificado sea él. En el Corán Jesús es un mensajero, uno de los más grandes profetas, pero solo un hombre, nacido por milagro, sin pecado, dotado de sabiduría y milagros, pero humano. En el Corán leemos, «Oh gente del libro, no exageréis en vuestra religión ni digáis de Dios sino la verdad».
El Mesías Jesús, hijo de María, no fue más que un mensajero de Dios. Jesús, según el Corán, fue un siervo perfecto, una señal para la humanidad, el Mesías, pero no Dios. Fue enviado a los hijos de Israel con el Injil, el Evangelio original, para confirmar la Torá y anunciar la llegada de otro profeta, Mahoma. En la Biblia, Jesús perdona pecados, camina sobre el agua, recibe adoración y dice: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». En el Corán, Jesús habla desde la cuna, cura enfermos, resucita muertos, pero todo por el permiso de Dios, nunca por su propio poder. Profundicemos entonces en las diferencias en la vida de Jesús y sus milagros entre el cristianismo y el Islam. 3. Milagros y ministerio de Jesús. Ahora entramos en uno de los aspectos más fascinantes y poderosos de la figura de Jesús, sus milagros y su ministerio. Este es un punto donde el cristianismo y el Islam coinciden y al mismo tiempo se separan por completo. Tanto la Biblia como el Corán afirman que Jesús, o Isa, en árabe, realizó milagros extraordinarios, sanó enfermos, resucitó muertos, obró señales que desafiaron las leyes de la naturaleza. Pero aunque los actos son similares, la fuente, el significado y el propósito de esos milagros son profundamente distintos en cada tradición. En la Biblia, los evangelios narran un ministerio que sacudió al mundo. 3 años bastaron para dejar una huella eterna, y lo hizo con palabras que transformaban corazones, pero también con milagros que rompían las leyes naturales. 3 años fueron suficientes para dejar una huella eterna. Jesús no vino solo a hablar, vino a actuar con autoridad. Sanó a ciegos, limpió leprosos, multiplicó panes y peces, calmó tormentas con una palabra, caminó sobre el agua y resucitó muertos. Uno de los momentos más impactantes es la resurrección de Lázaro. Leemos: «Entonces Jesús, profundamente conmovido, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera», y el que había muerto salió. ¿Quién puede llamar a un cadáver y hacer que camine? Para los cristianos, estos milagros no son solo señales de poder, sino pruebas vivas de que Jesús es Dios encarnado. Jesús no pedía poder prestado, Él ordenaba, y la naturaleza obedecía. En la Biblia, Jesús perdona pecados, resucita por su propio poder y anuncia el reino de Dios con autoridad suprema. Su ministerio fue una revolución espiritual. Por eso lo amaron y por eso lo odiaron. Ahora, escuchemos al Corán. En el Islam, Jesús también realiza milagros, incluso algunos que coinciden con los de la Biblia. Pero hay una diferencia crucial. Cada milagro ocurre con el permiso de Alá. Esta frase se repite insistentemente, dejando claro que Isa no actúa con poder propio, sino como un profeta obediente a Dios. En la Sura 3 leemos: «He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Moldearé del barro algo con forma de ave, soplaré en ella, y será un ave, con el permiso de Dios». En el Corán, Jesús realiza milagros siempre con el permiso de Alá. Esta fórmula aparece una y otra vez. Entre los milagros que el Corán le atribuye están la sanación de ciegos y leprosos, la resurrección de los muertos y 2 prodigios que no se encuentran en la Biblia: hablar desde la cuna y dar vida a un ave de barro soplando sobre ella. Jesús hace milagros que demuestran que fue especial entre los profetas, pero no porque sea Dios, sino porque Alá se lo permite. Incluso el hablar desde la cuna, un milagro no mencionado en la Biblia, es central en el Corán. «Yo soy el siervo de Alá. Me ha dado el libro y me ha hecho profeta». Estos actos reflejan su carácter especial y puro, y lo distinguen entre los profetas, pero no se consideran evidencia de divinidad. Al contrario, el Corán advierte que atribuirle divinidad a Jesús es una blasfemia, la falta más grave en el Islam. Así, el ministerio de Jesús en el Corán es de confirmación de la Torá y de anuncio del profeta que vendría después de él, Mahoma. Jesús, para el Corán, fue un profeta obediente con poderes prestados y parte del plan profético, mientras que en la Biblia, el ministerio de Jesús es un camino directo hacia la cruz. En la Biblia, el ministerio de Jesús anuncia el reino de Dios y prepara a la humanidad para su sacrificio redentor. Jesús sabía que había venido para morir por los pecados del mundo. Jesús, según el Islam, no murió en la cruz y por tanto su ministerio no tiene un componente redentor ni escatológico de salvación a través del sacrificio.
Entonces, ¿cómo murió Jesús según el Corán? Veamos la siguiente diferencia. 4. La muerte de Jesús. La diferencia más radical entre el cristianismo y el islam en torno a Jesús es justamente su muerte. En el cristianismo, la muerte de Jesús es el acto central de redención, planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Los evangelios presentan con detalle cómo Jesús fue arrestado, juzgado injustamente, flagelado y finalmente crucificado bajo el gobierno del procurador romano Poncio Pilato. Esta muerte no fue inesperada para Jesús. Él mismo la anunció repetidamente a sus discípulos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús sabía que su misión incluía sufrir y morir voluntariamente. El relato bíblico comienza con la traición de Judas Iscariote, quien entrega a Jesús a las autoridades religiosas por 30 piezas de plata. Luego, Jesús es llevado ante el Sanedrín, donde es acusado falsamente de blasfemia por declararse el Hijo de Dios. Más tarde, comparece ante Pilato, quien, presionado por la multitud, ordena su crucifixión a pesar de no encontrar culpa en él. Jesús es azotado brutalmente, coronado con espinas y cargado con su cruz hasta el Gólgota, el lugar de la ejecución. En la cruz, Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Según el Evangelio de Lucas, uno de ellos reconoció su inocencia y pidió ser recordado en su reino, a lo cual Jesús respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Durante sus horas colgado en el madero, Jesús pronunció varias frases clave que revelan la profundidad de su sufrimiento y su propósito. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y finalmente, «consumado es», indicando que su obra redentora estaba completa. La muerte de Jesús es entendida en el cristianismo como un sacrificio sustitutivo, es decir, que Él murió en lugar de la humanidad, llevando sobre sí el pecado de todos los hombres. En la cruz, el Hijo de Dios tomó el castigo del pecado para ofrecer salvación a todos los que crean en Él. Pero según el Islam, Jesús no fue crucificado ni asesinado, y dice aún más que los que piensan que Jesús fue crucificado están completamente equivocados. En el Corán leemos: «Y por haber dicho, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios». Pero en realidad no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les fue hecho parecer así, y quienes discrepan sobre ello están en duda. No tienen conocimiento certero, solo siguen conjeturas. Ciertamente, no lo mataron. Este versículo es la base fundamental para la postura islámica. La crucifixión fue una ilusión o un error de percepción, y Dios intervino directamente para salvar a Jesús. En el siguiente verso, el Corán declara que Dios lo elevó hacia él, lo que los musulmanes interpretan como una ascensión corporal de Jesús al cielo sin haber sufrido la muerte. El Corán no especifica quién fue crucificado en lugar de Jesús, lo cual ha dado lugar a varias interpretaciones a lo largo de la historia del Islam. Algunas tradiciones musulmanas extracanónicas afirman que Judas Iscariote, el traidor, fue transformado milagrosamente por Dios para parecerse a Jesús y fue crucificado en su lugar como castigo. La razón teológica de esta intervención divina se relaciona con la visión islámica de los profetas. En el Islam, todos los profetas son honrados, protegidos y guiados directamente por Dios, y no pueden sufrir una muerte degradante o injusta a manos de sus enemigos. Entonces, la idea de que un profeta tan puro y elevado como Isa pudiera morir humillado en una cruz es completamente inaceptable. Por tanto, Dios habría intervenido para preservar su dignidad y proteger su vida, elevándolo al cielo antes de que los enemigos pudieran capturarlo y ejecutarlo. Además, a diferencia del cristianismo, el Islam no acepta la doctrina del pecado original ni la necesidad de una expiación vicaria. Por tanto, no existe ninguna razón salvadora para que Jesús muera por los pecados de la humanidad. En el Islam, la salvación se logra a través de la fe en Allah, las buenas obras y el arrepentimiento sincero, no mediante el sacrificio de un intermediario. Por esta razón, para los musulmanes, Jesús fue elevado al cielo por Dios y la crucifixión fue una ilusión o un malentendido. Entonces, si para los musulmanes Jesús no fue crucificado, no murió, ¿creen que Jesús resucitó? Veámoslo. 5. La resurrección. La resurrección de Jesús es el acontecimiento más glorioso y central del cristianismo.
Según la Biblia, Jesús no permaneció en la tumba. Al tercer día después de su crucifixión, resucitó corporalmente, venciendo la muerte, el pecado y el poder del sepulcro. Este hecho no solo valida su divinidad, sino que constituye el fundamento de la esperanza cristiana. Si Cristo resucitó, entonces la vida eterna es real, y la muerte ya no tiene la última palabra. El evento es narrado en los 4 evangelios. Muy temprano, el primer día de la semana, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro, pero la piedra estaba removida y el cuerpo de Jesús no estaba. Entonces un ángel les dijo: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Las mujeres corrieron a anunciar la noticia a los discípulos, y poco después Jesús se apareció en persona, primero a María Magdalena, luego a los discípulos y, más adelante, a más de 500 personas. La resurrección no fue simbólica ni espiritual, fue física y literal. Jesús mostró sus heridas, comió con los discípulos y permitió que Tomás tocara sus manos y su costado, disipando cualquier duda. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Para el cristianismo, esta victoria sobre la muerte confirma que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, como había afirmado. La resurrección es el sello divino que autentica todo su ministerio, su mensaje y su sacrificio. Sin resurrección, la cruz quedaría como una tragedia. Pero con resurrección se convierte en el puente hacia la vida eterna. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días instruyendo a sus discípulos, preparando la expansión del Evangelio y prometiendo la venida del Espíritu Santo. Finalmente, ascendió al cielo, no como un mártir derrotado, sino como un rey glorificado. Desde entonces, los cristianos creen que Jesús vive y reina, intercede por los suyos y que volverá para juzgar a vivos y muertos. En el Islam no existe la resurrección de Jesús como se enseña en el cristianismo. El Corán niega explícitamente que Jesús haya muerto en la cruz y por tanto no hay resurrección porque no hubo muerte. El Islam reconoce una ascensión, pero no una resurrección, porque Jesús no murió, ni fue enterrado, ni necesitó volver a la vida. Jesús fue llevado vivo al cielo, sin pasar por la muerte, y permanece allí hasta hoy, a la espera de su retorno en el fin de los tiempos. Entonces, ¿tanto la Biblia como el Corán recogen la segunda venida de Jesús? 6. La segunda venida. Tanto el cristianismo como el Islam lo confirman. Jesús volverá. Pero aquí no termina la coincidencia. Aquí es donde comienza la gran diferencia. En el cristianismo, el regreso de Jesús es glorioso. No vendrá como el humilde carpintero de Nazaret, ni como el hombre quebrantado en la cruz. Vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, con ojos como llamas de fuego, montado en un caballo blanco y con la justicia como bandera. Jesús mismo la anunció con palabras claras: «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta no será una aparición privada, no será invisible, todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará. Y dice así el libro de Apocalipsis: «Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores». El mismo Jesús que fue escupido, burlado y crucificado, volverá montado en poder celestial, con los ejércitos del cielo detrás de él. Ya no vendrá a ser juzgado, sino a juzgar. Ya no vendrá a ser rechazado, sino a reinar. Su venida marcará el fin del tiempo como lo conocemos. Los muertos resucitarán. Los libros serán abiertos y cada ser humano será confrontado con la verdad. Jesús no vendrá solo a destruir el mal, vendrá a establecer un reino eterno de justicia, paz y gloria, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Un nuevo cielo y una nueva tierra serán creados, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero el Islam también espera a Jesús, pero no al Hijo de Dios, no al Salvador, no al crucificado, sino al profeta que nunca murió y que descenderá del cielo vivo en los últimos días. Según los hadices del profeta Mahoma, Jesús regresará a romper la cruz, a matar al Dajjal, el falso Mesías, y a declarar que nunca fue divino. Sí, Jesús volverá,
pero no como figura central, sino como siervo del Islam. Y aunque el Corán no describe con detalle su regreso, deja una clave profética muy clara. Y no hay ninguno de la gente del libro que no crea en él antes de su muerte, y el día del juicio, él será testigo contra ellos. Esto ha sido interpretado por sabios musulmanes durante siglos como una alusión a su descenso futuro, y es en los hadices del profeta Mahoma, las tradiciones más respetadas del Islam, donde la historia cobra forma. Y dice así: en los últimos tiempos, cuando la humanidad esté sumida en caos, guerras y confusión, cuando aparezca el Dajjal, el falso Mesías que engañará a millones, Jesús descenderá del cielo, no como Hijo de Dios, no como Salvador, sino como profeta musulmán, siervo de Alá, seguidor del Corán. Descenderá cerca de una mezquita blanca en Damasco, con vestiduras ligeras, y su aliento destruirá al Dajjal tan pronto como lo mire. Jesús romperá la cruz, símbolo que el Islam rechaza, matará al cerdo, símbolo de lo prohibido, y abolirá el pago de tributo religioso, porque no será necesario. El Islam será la única fe sobre la tierra. Él orará como musulmán, vivirá como musulmán y gobernará con justicia, no como rey divino, sino como líder humano, sometido a la voluntad de Allah. Y cuando su misión esté completa, Jesús morirá finalmente, como todo hombre debe morir, será enterrado, y con él se cerrará el ciclo de su vida terrenal. Para el Islam, la segunda venida de Isa no es el cumplimiento de la redención, sino la corrección de un error, el error de haberlo adorado, de haberlo llamado Hijo de Dios, de haber construido una fe sobre su divinidad. No vendrá a fundar una religión, sino a confirmar el Islam como la única verdad. Predicará, orará como musulmán, gobernará con justicia y luego morirá como cualquier hombre. Será enterrado y esperará el día del juicio como todos los seres humanos. Son dos profecías diferentes para un mismo regreso, pero con dos misiones opuestas. En el cristianismo, Jesús regresa para reinar, resucitar a los muertos, destruir el mal y establecer su reino eterno. Mientras en el Islam, Jesús regresa para someterse, negar su divinidad, confirmar el Corán y morir finalmente. Pero hay una última conexión muy poderosa entre las escrituras de Jesús, de la Biblia y el Corán, que pocos conocen. 7. El Espíritu Santo. En la Biblia, Jesús, después de su misión en la tierra, prometió que no dejaría a sus discípulos solos. Alguien vendría después de él. Ese alguien es llamado en los evangelios con distintos nombres: el Consolador, el Espíritu de verdad o el Ayudador. En el Evangelio de Juan leemos: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí». Aquí Jesús promete un enviado posterior que enseñará, recordará su mensaje y guiará a sus seguidores en la verdad. La pregunta es: ¿quién es ese Consolador? Para el cristianismo, este Consolador prometido es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo en forma espiritual, enviado tras la ascensión de Jesús. Esta promesa se cumple en el libro de los Hechos, capítulo 2, durante el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de fuego, llenándolos de poder sobrenatural y valentía para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo, según la fe cristiana, es el mismo Espíritu de Dios, enviado para cumplir lo prometido por Jesús. Habita en los creyentes, guía, consuela y los capacita para seguir a Cristo. Es la presencia eterna de Dios con su pueblo. Pero en el Islam, los versículos del Evangelio que hablan del Consolador son interpretados de forma totalmente distinta. La palabra griega que aparece en el Evangelio de Juan es parácletos, que se traduce comúnmente como consolador o abogado defensor. Pero algunos estudiosos musulmanes sostienen que el texto original fue alterado o malinterpretado y que en realidad Jesús dijo periclutos, una palabra que puede traducirse como el alabado, que es precisamente lo que significa Ahmad o Muhammad en árabe. Los musulmanes creen que Jesús no prometió al Espíritu Santo, sino que anunció la venida de otro profeta, y ese profeta sería Mahoma.
La base principal para esta creencia está en el Corán, Sura 61, donde se dice que Jesús declaró: «Oh, hijos de Israel, yo soy en verdad el mensajero de Dios para vosotros, y os anuncio un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre será Ahmad». La palabra Ahmad es otro nombre del profeta Mahoma, y en árabe significa el más digno de alabanza. Por eso, los musulmanes creen que Jesús estaba profetizando la llegada de Mahoma como el último mensajero de Dios, el sello de los profetas. Según el Islam, el ayudador prometido es Mahoma, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una persona divina, sino un ángel, normalmente entendido como Gabriel, que ayudó a todos los profetas, incluido Jesús. Y Mahoma vino después con la revelación final, el Corán, y corrigió los errores que se habrían introducido en el cristianismo. Mahoma es el sello de los profetas, es decir, el último mensajero de Dios que confirma lo anterior, Torá y Evangelio, y corrige lo que fue distorsionado. Entonces, tanto cristianos como musulmanes creen que Jesús habló de alguien que vendría después de él. Pero mientras que los cristianos creen que Jesús anunció la llegada del Espíritu Santo, para los musulmanes, Jesús predijo la venida del último profeta, Mahoma, quien vendría a completar el mensaje de Dios, cerrar el ciclo profético y guiar a la humanidad. Ahora que conoces estas 7 diferencias, la pregunta es inevitable. ¿Puede un mismo nombre encerrar 2 historias tan distintas? Deja tu opinión en la caja de comentarios. ¿Conocías estas diferencias? ¿Cuál crees que cambia todo? ¿Cómo es posible que 2 religiones tan distintas coincidan y al mismo tiempo se contradigan tanto? Y si este video te ayudó a ver algo desde una nueva perspectiva, compártelo, porque esto no es solo historia, es revelación. Bendiciones para ti y tu familia.